Ahora vamos a revisar los síndromes de intestino grueso, que son pocos. El primero, entonces, el primer síndrome de intestino grueso es este: calor-humedad en el intestino grueso. Lo que se va a presentar principalmente son problemas de diarrea y dolores abdominales. Es lo que da cuando tenemos problemas en el intestino grueso. Es parecido a lo que tenemos en vaso cuando hay deficiencia de vaso, pero la diferencia es que esto va a ser un poco más agudo. Usualmente, cuando se presentan problemas en vaso de deficiencia de energía, de deficiencia de yang de vaso, tenemos unos problemas más crónicos, mientras que esto es un poco más agudo. Además, en estos va a predominar como todas las cosas de la diarrea y todas las cosas de las heces fétidas y demás van a predominar en este síndrome. Entonces, aquí vamos a tener dolores abdominales, diarrea, puede haber mucosidad en sangre y en heces. Entonces, este síndrome se va a producir usualmente porque se come algo o se presenta calor, humedad en el ambiente y se afecta el intestino grueso y entonces pues se afecta como directamente por un factor patógeno externo. Podremos tener también heces fétidas, podríamos tener tenebro rectal, heces rojas y bueno, las clásicas de calor, humedad, sed sin deseo de beber. Esto es por la humedad. La humedad hace que haya sed, pero no deseo de beber. Puede haber sensación de pesadez en cuerpo y miembros por la humedad. Plenitud, todas estas son cosas de humedad. Lengua roja, pues esto es de calor. La saburra amarilla es de calor, pero pegajosa es de humedad. Y el pulso resbaladizo, esto es de la humedad. Y eh, tendremos entonces como causas un antecedente previo de deficiencia de vaso y estómago. Entonces se pueden superponer, es decir, podemos tener un paciente que tiene una deficiencia de vaso y entonces de manera basal, es decir, previamente y por mucho tiempo ha tenido cambios en las heces, como restos de alimentos o heces pastosas, falta de energía, etcétera, o sea, todas las cosas de deficiencia de energía. Y además llega algún factor patógeno externo, em, y pues este factor patógeno externo pues va a hacer que estas heces pastosas que tenía y demás se conviertan en diarrea franca y tenga además mucosidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos un factor patógeno externo que me causa esto, tiene que ver usualmente con cosas que pasan en verano, cuando el calor y la humedad invaden intestino grueso y estómago. Pero la principal, o sea, esto digamos que agrava, la principal causa va a ser este antecedente previo de vaso-estómago. Adicionalmente, digamos, se, se, se agrega la causa del consumo excesivo de alimentos grasos y calientes, ¿no? Entonces, es muy común que cuando tenemos este síndrome, pues el antecedente haya sido que nos comimos algo muy grasoso, algo muy eh, como de características muy calientes, un asado así y nos llenamos hasta más no poder, etcétera. Eso puede pasar. Cuando pasa eso, cuando nos atascamos de comida, pueden haber varios síndromes. Este es uno. El otro síndrome que puede haber es el estancamiento de alimentos en el estómago, ¿no? Que se caracteriza por esta indigestión que se tiene y la presencia de eructos y la presencia como de malestar que puede durar incluso varios días. Este es un poco más agudo, puede tener el mismo, el mismo origen, pero se manifiesta pues con la diarrea, heces fétidas, etcétera. También se puede presentar
lo que vimos en algún momento, que es la afectación de la vesícula biliar, ¿no? Digamos, el calor, humedad, pero en vesícula biliar, que se va a presentar como dolor en el hipocondrio y pues el resto de cosas de vesícula biliar. Digamos, el sabor amargo, el dolor en el hipocondrio que no cede, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. Este es otro de los síndromes que se puede presentar, ¿no? Ok. Puede también haber un componente emocional, em, ansiedad y preocupaciones que van a durar mucho tiempo y me van a generar calor interno. Esto se podría presentar como también crónicamente y agravar pues las cosas de este síndrome. Aquí dispersamos calor y drenamos humedad y tonificamos vaso. Entonces, pues hay varios puntos aquí interesantes. Para dispersar calor, los de siempre. Bueno, los de siempre, ¿no? Chuchi intestino grueso 11, Heku intestino grueso 4, Dachui, Dumai 14. Y también para drenar la humedad, pues podemos usar algunos otros. Jinglin Chuan, principalmente para la humedad. Tianshu, este punto, Tianshu estómago 25, que está al lado del ombligo, a 2 Tsun, eh, perdón, 4 Tsun al lado de Chongwan, 4 Tsun, sí, 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 estómago 25 está 2 Tsun al lado del ombligo, está bien. Estaba confundiéndolo con otro, perdón. Entonces, este punto que está pues a los lados va a ser el mudo intestino grueso, por eso se usa acá. Entonces, como es el punto mudo intestino grueso, el punto mu alarma es un punto que me va a fortalecer vaso estómago y me va a servir en cosas agudas, por eso se usa. Y Shan Yukshu, que es estómago 37, también se va a usar en todos los síndromes de intestino grueso, porque es el punto gemar inferior del intestino grueso. Los puntos gemar inferior son puntos que corresponden solo a vísceras y que están en la pierna y que me van a servir para tonificar las vísceras específicamente. Entonces tenemos em, los gemar inferior del intestino grueso y del intestino delgado, que son los más importantes, Shan-Yukshu y Xia-Yukshu, estómago 37 y estómago 39. Entonces, esto se usa mucho en este caso, en particular este. Como es el punto gemar inferior del intestino grueso, me va a servir pues para dispersar calor, humedad, principalmente en intestino grueso. Aquí también podemos usar REN 12, que es el mu de estómago, en el centro, 4 Tsun encima del ombligo, ahí está. Podemos usar Pishu, Tashangshu, vejiga 25. Estos en general, los puntos Shu de transporte, los puntos Shu de espalda, se van a usar principalmente para cosas crónicas, ¿no? Eso lo sabemos. Pero es que muchas veces coexisten las cosas crónicas con las cosas agudas, por eso se pueden usar acá también, ¿no? Y tenemos también Susan Lee, como siempre, que me va a regular pues estómago, el vaso estómago. También podemos usar Tajan, que es vaso 15, que me va a armonizar y ordenar el intestino grueso, ¿no? Es un punto también muy importante para toda esta parte como de disentería, constipación, dolor, etcétera, para em, todas estas cosas, pues, de la parte abdominal, ¿no? Y tenemos también que, bueno, y recordemos que Tajan es vaso 15, este punto está al lado de Tianshu. Entonces tenemos en el ombligo, Shenchue, Renmai 8, que se no se puntura. Sí, que aquí también se podría usar Renmai 8 como oxibustión. Se coloca principalmente sal. Bueno, pero estamos en calor humedad, no vamos a usar moxibustión, pero usualmente este punto del ombligo se puede usar cuando hay diarrea por frío, pero no es el caso, no se usa moxibustión acá.
lo vamos a usar en el siguiente, pero acá específicamente no, pero es solamente para recordar el punto, ¿no? Que en el ombligo hay un punto, al lado que es Renmai 8. Al lado está Tianshu, 2 Tsun laterales, y al lado está Tahan, que es este vaso 15. Entonces también se puede usar este. Y también podemos usar Neiguan. Neiguan que va a ser principalmente ansiolítico, pero pues que me va a aclarar el calor y me va a servir para cosas del Yao medio en general. Los puntos que están marcados aquí, con esto, los vamos a usar principalmente en dispersión, ¿no? Porque queremos eliminar el calor-humedad. Entonces, bueno, también podríamos usar los otros en dispersión de acuerdo a nuestro juicio clínico, pero estos usualmente se van a usar en dispersión. Tianshu se puede usar en dispersión cuando tenemos cosas como agudas y demás y queremos sacar eso. Y Shanjukshu también es muy usado, pero en dispersión. La mayoría de los puntos Gemar inferior se van a usar en dispersión. Y los puntos Mu también en general se van a usar en dispersión. Mientras que los puntos Shu de espalda, esos se usan más en tonificación. ¿Ok? Listo. Entonces, ese es el síndrome de calor, humedad en intestino grueso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Todo claro, campeón. Muchas gracias. Ok, vale. Listos. Y vamos a ver entonces este consumo de líquidos en el intestino grueso. Este síndrome, entonces, es el consumo, es parecido a algunos síndromes de consumo de líquidos que ya hemos visto, pero en este caso se presenta pues en intestino grueso. La principal característica va a ser que el paciente tiene constipación porque se consumen los líquidos en esa zona, pero puede ser debido a varias cosas. Entonces, podemos tener de forma crónica una insuficiencia de yin de riñón que lleve a constipación. Podemos también tener una insuficiencia de sangre que haga que se presente un calor, es un poco menos fuerte que el de insuficiencia de yin, pues la sangre es un componente yin y en general cuando tenemos deficiencia de sangre pues esta deficiencia va a tener una parte yin y se va a producir un calor un poco menor, pero también se puede presentar calor. También si hay hemorragias, podríamos tener este, este síndrome porque al, digamos, al vaciarse, al no tener sangre, pues esto me va a generar insuficiencia de sangre y la insuficiencia de sangre como es yin me puede generar un calor en un grado pequeño y esto me puede llevar a que haya una insuficiencia de líquidos. Además, lo otro es que la sangre además tiene líquidos, entonces si sacamos sangre, entonces sacamos líquidos. Sí, o sea, la sangre es también no es parte específica de los yin-ye, de los líquidos corporales, pero una de sus funciones es lubricar, que es la misma función de los líquidos corporales. Entonces, cuando no tenemos sangre, va a tener relación con los líquidos, ¿no? Sí, va a tener relación. Entonces, por eso las hemorragias y las insuficiencias de sangre podrían ser parte del inicio de este síndrome. Las insuficiencias de yin en general me van a poder generar este calor por insuficiencia y pues consumir los líquidos del intestino grueso y pues el calor sequedad de cualquier estilo me va a poder generar este síndrome también. Lo que tendremos aquí, como les decía, principalmente es el estreñimiento. Es ese estreñimiento, es dificultad para la defecación. Aquí se pueden presentar, pues, las heces caprinas, ¿no? Estas heces muy secas que, pues, tienen que ver con una falta de líquidos en toda esa zona. Puede haber también astenia, anorexia, pérdida de peso, orina escasa y frecuente. Y fíjense, pueden haber también cosas de calor porque pues el consumo de líquidos puede ser secundario este, a este calor por deficiencia de yin. Y entonces por eso se pueden presentar
estas cosas, ¿no? Febrícula vespertina, calor en los 5 corazones, y fíjense ustedes que también tenemos orina escasa y frecuente que también se puede presentar. ¿Ok? Aquí tendremos un pulso fino, no hay líquidos, entonces por eso no se alcanza a llenar todo el vaso, por eso tenemos el pulso fino. Y podremos tener una lengua roja con la saburra seca. Esto es una de las cosas relevantes, que la saburra está seca porque se han consumido los líquidos. Y también podemos tener una saburra amarillenta. Esta saburra también puede no ser amarillenta. Lo principal en este será que es seca. Lo amarillo principalmente tiene que ver con calor cuando se presenta de forma aguda. Entonces, cuando hay calor en forma aguda, se va a presentar esta saburra amarilla. Puede estar en el contexto de este síndrome porque algunos de los síndromes que me producen calor de forma aguda me van a presentar también esta saburra amarilla. Si no es agudo, usualmente no hay saburra amarilla. Entonces, la lengua roja con saburra seca puede ser una parte más crónica, mientras que si es amarilla va a ser más aguda. A ver, ¿a qué me refiero? La lengua va a cambiar en el paciente. La lengua no es una cosa estática, entonces va a cambiar en el paciente. En los primeros estadios llega el calor y entonces el paciente lo que tendrá es un aumento de la saburra inicialmente y se pone amarilla. Se pone amarilla, aumenta. Sí, esa es la primera parte. Digamos que el calor en el estómago y en toda la zona de las vísceras se va a manifestar y entonces el cuerpo intenta como mostrar eso, ajá, tenemos esto. Pero después de que pasa el tiempo y de que este calor se internaliza y entonces puede que lo agudo se resuelva, pero queda calor y entonces a veces pasa que se convierte en deficiencia de yin de alguna otra cosa que estaba previamente. Entonces la saburra empieza a dejar de ser amarilla y empieza a secarse. Se seca y después de que se seca puede pasar de que el calor continúe y entonces se vuelva siga roja y entonces se vaya disminuyendo. Disminuye gradualmente. Realmente no es que pase de esto a que no haya saburra, sino que va a disminuir gradualmente. Y entonces al final lo que tendremos es una lengua roja y sin saburra, que es la lengua de la deficiencia de yin. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un continuum. O sea, no es que digamos la lengua de deficiencia de yin es roja y sin saburra siempre. No es así. Dependiendo de qué tanto tiempo lleve el paciente, si lleva mucho, mucho, mucho tiempo y ya se han consumido los líquidos y todo, tendremos una lengua característicamente roja y sin saburra. Pero si este tiempo no es tanto y si además al paciente no se le han consumido tanto los líquidos o el calor no ha durado tanto tiempo, entonces tendremos diferentes grados de la saburra de la lengua, ¿no? Espero que haya quedado claro en eso. Ok. El principio de tratamiento para este síndrome es aumentar la producción de líquidos en intestino grueso, tonificar el yin de riñón cuando haya deficiencia de yin de riñón y demás, y tonificar la sangre porque pues está relacionado con la sangre, ¿no? Podemos usar varios puntos, aquí coloqué algunos para aumento de líquidos estos. Aquí también está pulmón 5 y están los otros que ya hemos hablado. No me quiero detener mucho en eso, pero pues puede servir para eso. Em, Chuchi funciona principalmente para sacar calor, pero como aquí a veces el calor es el que me va a producir que se consuman estos líquidos, entonces por eso se puede usar acá. Pulmón 5 Chitsa me va a servir para los líquidos en general y y esta, este es uno de los puntos más relevantes para eso, ¿no? También podemos tonificar el riñón. Hay muchos otros puntos acá, pero Jingmen es el punto mu de riñón, por eso se puede usar vejiga 25 en eh, en el extremo de la costilla flotante, en la punta de la costilla flotante número 12, ahí está este punto, y se puede usar, digamos, en casos agudos.
Y también podríamos usar ginkgo para producir líquidos de riñón, ¿no? También este punto me va a servir para esto, riñón 10. Podremos usar también para tonificar sangre, Sanjin Yao, Suehai y Keshu. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el síndrome de consumo de líquidos en el intestino grueso. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No, campeón. Todo muy bien, muchas Bien, gracias. una pregunta, una pequeña. ¿Sí? ¿Me ¿Herbert? escuchas? Perdón. Sí, 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 te Sí, escucho. una pregunta. Pensando un Dime. poco occidental, en problemas digestivos, ¿no es bueno también estimular un poco de hígado para las secreciones ayuden al aparato digestivo? Gracias. Sí, 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 podríamos usar algunos puntos acá relacionados. Sin embargo, depende como del origen. A veces pasa que tenemos como cosas emocionales y el hígado está afectado y me produce calor. Y este calor de forma crónica me consume los líquidos. En ese caso, valdría la pena usarlo. Por ejemplo, pacientes que tienen como un estilo de vida muy ocupado y demás y se la pasan muy estresados. Es diferente estar ocupado a estar estresado, ¿no? Es diferente, pero pacientes que tienen como este estrés muy fuerte y que se la pasan todo el tiempo como con estrés emocional, podrían beneficiarse de usar puntos de hígado. Igual, en el contexto de la medicina china, para producir los líquidos, en general vamos a necesitar tonificar el vaso y el estómago, que son los que producen líquidos de forma primordial. Es decir, la producción de líquidos está relacionada con la función del aparato digestivo, ¿sí? De todo el aparato digestivo, porque la función vaso-estómago se refiere al aparato digestivo. Entonces, eso es lo que tonificamos principalmente. Sin embargo, también desde la medicina tradicional china, el hígado, vesícula biliar, toda esta función eh, que además no es solamente el órgano, sino es la función depuradora del hígado y la función de hacer como que las cosas se muevan. Si tenemos algún problema en hígado que me está afectando la función digestiva, pues evidentemente tenemos que tratar hígado, ¿no? Entonces sí, sí, sobre todo vamos a usar estos tratamientos cuando tengamos, por ejemplo, el síndrome de el hígado invada el vaso, la energía de hígado invada el vaso, que es un síndrome muy común en el que tenemos estancamiento de energía de hígado con deficiencia de vaso y pues se produce esto. Esto lo podemos tener de base para que se produzca este síndrome. Tenemos la deficiencia de energía de vaso, tenemos el estancamiento de energía de hígado. El estancamiento me produce calor, la deficiencia de vaso hace que los líquidos no funcionen bien, dependiendo de qué predomine. Si predomina el estancamiento de energía de hígado, se va a producir calor, este calor consume los líquidos y me produce este síndrome. Si me produce este síndrome en ese sentido, entonces ahí valdría la pena tonificar hígado, ¿sí? Igual la mayoría de pacientes que tienen estos síndromes van a tener algo en hígado, entonces sí podríamos usarlo, ¿vale? Entonces, la respuesta es sí, principalmente en pacientes que vayan a tener esta afectación y que me vayan a afectar secundariamente los líquidos del intestino grueso. Ok, vale. Em, ¿Alguna otra pregunta respecto a este síndrome anterior? Sí, yo quería preguntar a qué se debe la pérdida de peso en este síndrome. A la pérdida de líquidos en las insuficiencias de Gin, es que este síndrome puede ser secundario a insuficiencia de Gin. En general, cuando hay calor y demás, los líquidos se consumen y eso hace que se pierda el peso. ¿Sí? Sí, ¿Sí, muchas Diana? gracias. Ok, ok, vale. Vale, sí, entonces se debe a eso. No siempre se produce, se puede producir, pero pues por eso se deja ahí como, es un síntoma secundario. A veces no se produce, pero cuando es muy fuerte, cuando por ejemplo tenemos
una deficiencia de yin que se produce por mucho tiempo, por ejemplo, deficiencia de yin de pulmón, y entonces esto se produce mucho tiempo, el paciente tose, 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 tenemos calor, esto hace que los líquidos se consuman, pierde peso el paciente y adicionalmente esto puede estar en relación con la etiología de este síndrome de deficiencia de líquidos en el intestino grueso, ¿no? O consumo de líquidos del intestino grueso. Ok, vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, bueno, muy bien. Y vamos al último síndrome, el síndrome de frío en el intestino grueso. Entonces, bueno, este síndrome es un síndrome en el que el frío externo va a invadir al intestino grueso. Se produce por invasión de frío externo principalmente. Se debe a exposición a factores climáticos. Entonces, se produce, por ejemplo, en personas que lavan ropa en ríos y que mantienen todo el abdomen mojado. Eso para algunas, digamos, para algunas formas de vida en las ciudades puede que no pase ya, pero sigue pasando porque hay muchas comunidades rurales en Colombia y hay muchas comunidades en el mundo, pues, que siguen lavando a mano, principalmente mujeres que lavan la ropa a mano y que mantienen todo el día como con el abdomen frío. Y entonces, pues, esta exposición a las superficies frías y húmedas a nivel del abdomen puede generar que haya frío a este nivel. Y también alimentos de constitución fría, que eso sí es más, pues más de nuestras épocas, ¿no? O sea, bueno, y en ciudades. Em, por ejemplo, helados, por ejemplo, bebidas frías. Curioso que aquí, por ejemplo, cuando uno se levanta, digo en China, cuando uno se levanta y va a tomar agua, generalmente ellos tienen unas costumbres muy particulares y es que toman agua caliente, simplemente agua caliente. Realmente toman agua caliente todo el tiempo. Cuando se come, usualmente se come y no se toman líquidos. Se pueden tomar líquidos, pero en general se toman líquidos calientes. Se pueden tomar líquidos fríos, sí, pero no es recomendable hacerlo siempre, ¿no? Precisamente por esto, porque puede generarse frío a este nivel, ¿no? Ok. Lo que vamos a tener es heces líquidas o diarrea. Podremos tener también anorexia. Podremos tener frío en las extremidades, poliuria, orina clara, entre otras cosas. Lumbalgias, meteorismo, timpanismo, sensación de frío en el abdomen y prolapso rectal. Si ustedes se dan cuenta, esto corresponde a un frío, o sea, son cosas de frío que están en el yao medio en general. Entonces, digamos que es este síndrome es un síndrome en el que en general vamos a tener como este dolor, podríamos tener como sensación de frío en el abdomen y este frío va a estar relacionado usualmente con diarrea o con cosas de frío. Se produce poliuria, orina clara y demás, todo esto porque el frío produce eso. El frío en las extremidades pues es debido al frío central que hace que las extremidades pues no se calienten adecuadamente y por eso podremos tenerla. Puede haber también lumbalgias y cosas por el estilo porque es fácil que se afecte como toda esta región, como toda la región abdominal. Y lo principal va a ser que tenemos como esta parte de en el abdomen, vamos a tener como esta sensación de frío, esta sensación de como de que está algo
ahí y que además nos da diarrea, frío. Muchas veces pasa que el paciente se siente como que está frío en esa zona. Cuando eso pasa y se acompaña de estos síntomas, podemos pensar en este síndrome. La lengua está blanca, la saburra puede ser delgada y el pulso puede ser profundo y delgado, profundo por el frío, ¿no? Y entonces, aquí vamos a tonificar el yang de intestino grueso, dispersar el frío y calentar la superficie. Si tenemos un frío en intestino grueso, podremos usar moxibustión. Aquí sí está recomendada la moxibustión. Y en este caso va a ser muy útil la moxibustión, ahí sí, en Shen Shui. Shen Shui es Renmai 8 en el ombligo. Se coloca sal sobre el ombligo y se coloca una moxibustión indirecta. Puede ser una moxibustión suspendida en este punto. Es bastante efectivo para esto. Entonces, bueno, eso lo podemos usar y también podemos usar moxibustión en los otros puntos. Estos puntos van a ser, entre otros, los mismos, ¿sí? Vamos a tonificar el Yangming, queremos tonificar intestino grueso, queremos tonificar estómago, digamos, queremos tonificar toda esta zona. Entonces, podemos usar varios puntos de estos, usan Li, Chongwang, Heku. Aquí es muy importante este punto, Chongwang. Este punto me va a servir sobre todo lo abdominal. Si lo colocamos en moxibustión, me va a calentar toda esa zona. Y también Shen Shui, ¿no? Renmai 8. Podemos usar también otros puntos que me van a estimular el chi del Sanjiao inferior. Aquí se requiere porque también está afectada esta parte. Y podríamos usar Chi Hai, Renmai 6. Es un punto relevante para esto. Se puede usar aquí los 4 pétalos, ¿no? Que es, aquí tenemos Renmai 8 en el ombligo. Aquí tenemos Tianshu A2 Chun laterales. Aquí tenemos Renmai 12, que es Chongwang. Y aquí tenemos Chi-Hai Renmai 6. A veces es Guanyuan Renmai 4, pero vamos a tomarlo con Chi-Hai. Estos 4 puntos se llaman los 4 pétalos. En este caso, cuando uno hace estos 4 pétalos, es que coloca agujas en estas zonas. Puede colocar agujas y encima la moxibustión. O puede colocar moxibustión sobre los 4. ¿Sí? Y es un tratamiento bastante importante para estos casos. Hay frío y además tenemos todas estas cosas como de intestino grueso. Entonces, es un tratamiento relevante para esto. Es un tratamiento que me va a ayudar a calentar toda la zona y me va a ayudar a mejorar todo este síndrome. Ok, también podríamos usar Da Chang Shu, vejiga 25, el Shu de intestino grueso. Yangshi intestino grueso 5 también lo podríamos usar en la tabaquera anatómica, ¿sí? Y podríamos usar también Tai Chong,